Bueno, como les decía, por favor apaguen los micrófonos. Bueno, como les decía, formen redes, chicos, vayan más allá de lo que simplemente consideran que debe ser enfermería, sino que vayan más allá. Realmente demuestren eso que muchos dicen que tienen vocación, y el que no tiene vocación, demuestre que es profesional y que realmente le importa la salud del paciente que tiene enfrente, de la persona que tiene enfrente, ¿sí? No vayamos con ese speech, ese discurso de tenés que bajar de peso, dejar el alcohol, la sal, sin preocuparnos por darle una herramienta para que esa persona que está en ese momento enferma, ya que consideramos que está enferma, ¿no? Que le demos una herramienta con la que pueda salir y hacer algo. Porque si nosotros tenemos que reemplazar, porque nosotros lo que hacemos es reemplazar la falta de capacidad de la persona que tenemos enfrente para brindar el cuidado. O sea, si la persona no se puede vestir, nosotros la ayudamos a vestir. Si nosotros no si la persona no puede comer, la ayudamos a comer. Suplimos esa necesidad, ¿sí? Bueno, en este caso la persona también está enferma y tiene ese padecimiento. Y si queremos realmente ayudar a aportar algo a la sociedad, empecemos a ir más allá. Este trabajito de buscar redes lo van a hacer una vez y después lo van a tener que ir actualizando a cada tanto, pero sin embargo van a ser clave para cambiarle la vida a la gente. ¿Me explico? Quiero que ustedes se lleven ese tipo de enfermería, esa enfermería comprometida con la persona que van a cuidar, no simplemente la que va a ir y va a cobrar, ¿sí? Que el paso de ustedes en la vida de las personas tenga algo, cambie algo, marque la diferencia. Sean ese tipo de enfermeras. Vamos a seguir. Yo me cebo y sigo. ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión arterial? Y son estos los momentos que me encantan las clases virtuales porque les puedo mostrar muchas cosas. Bueno, por lo general se utilizan, por ejemplo, diuréticos. Y acá les voy a explicar el famoso, porque ya la semana que viene, no, pero la otra, después del examen, empezamos con fármacos, ¿sí? Y esto fue una pregunta de un montón de ustedes y de otros cursos. Resulta que tenemos el nombre genérico, que es la droga, por ejemplo, furosemida 40, el nombre comercial, que es furosemida Denver Pharma, ¿sí? Y después tenemos lo que es el general, qué tipo de fármaco es. O sea, la furosemida es un diurético, o sea, de la familia de los diuréticos, ¿sí? Y es muy conocida la furosemida, lo van a usar siempre. Y vamos a explicar que el nombre comercial es este y el nombre genérico es este, y vamos a explicarlo de otra manera para que se entienda. Hagan de cuenta que diurético es una gaseosa, ¿sí? Vamos a decir que es una gaseosa. La furosemida de Menfarma es la marca, o sea, es Coca-Cola. Y la furosemida, que es la droga, simplemente la droga, vamos a decir que es bebida de cola. ¿Me entienden? O vamos a hacerla con otro medicamento para tratar la hipertensión arterial. Perdón, vamos a ver. ¿Hola? ¿Alguien quiere decir algo? No. Otro ejemplo, los tiacídicos, ¿sí? Después les voy a explicar por qué. Lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo ahora para estar explicando cómo funciona todo esto, ¿no? Pero sepamos que la tensión arterial principalmente es, digamos, es controlada por los riñones, por lo cual un diurético, hagan ahí los riñones es el principal, son los principales órganos del aparato urinario, del sistema urinario, así que si hacen ahí un poco de comparación o ay, se me fue la palabra, entienden. Si lo asocian, de asociación, ya se van a dar cuenta por qué un diurético es importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, la hidroclorotiazida es, ¿no?, la droga, ¿sí? Esta es de la farmacia del doctor Ahorro, así que no tiene, es simplemente la droga.
Vamos a ver la otra. ¿Sí? Acá está. Minipress sería, la marca comercial. ¿Sí? Prazosina sería la droga o sería lo que es genérico. Y Pfizer es la marca. ¿Sí? Es la marca del laboratorio. Es como decir, de nuevo, empresa Coca-Cola, Coca-Cola la gaseosa en sí, porque ustedes saben que Coca-Cola tiene, por ejemplo, 7-Up, creo que, no, 7-Up es de Pepsi. Bueno, hagan de cuenta que Pepsi, la marca Pepsi, esto es 7-Up y esto es gaseosa de limón. Así, esa es la comparación que ustedes tienen que hacer. ¿Y cómo voy a saber cuál es el nombre comercial y cómo voy a saber cuál es el nombre genérico? Y bueno, por lo general es muy evidente, ¿sí? Por ejemplo, ibuevanol es una marca, el ibuprofeno es el genérico, pero hay, ¿cómo se llama? Están los, ay, se me fue también el nombre, ¿qué me está pasando? Los vademecum. Hoy día hay tanta medicación que no va a haber un solo enfermero, un solo médico en el mundo que se sepa el vademecum completo. Así que no piensen que van a ir y van a ir con la profesora o con la directora y le van a decir, a ver, esta medicación puede ser que la conozca, puede ser que no. Y también tienen que saber que ustedes se van a adaptar a cada servicio en el cual trabajen. Por ejemplo, si yo trabajo en el área de cardiología, probablemente esté más familiarizada con esos fármacos y por ahí me presentan fármacos que son de traumatología y por ahí no los conozco. ¿Me entienden? O sea, no piensen que por no saber todas las medicaciones no están sabiendo nada. Eso no lo sabe ni el médico. El médico lo lleva en el celular. Antes teníamos los libros en hoja. Ahora en el celular uno baja un vademecum. Obviamente que busquen el de Argentina si ustedes quieren buscar eso, ¿sí? De hecho, ya les digo, pueden ir buscándolo para hacer los trabajos de farmacología que se vienen, porque próximo examen, farmacología. Busquen el vademecum. Y ahí van a saber cuál es la droga y cuáles son las marcas que están disponibles, ¿sí? Y ahí van a tener bien determinado. Hay que buscarlo, no hay otra manera. No se van a aprender, ni los intenten aprender porque no se lo van a aprender de memoria. Y no es la idea tampoco. Después están los bloqueantes, bueno, estos eran los bloqueantes alfa-adrenérgicos, es un ejemplo. Después están los bloqueadores beta, que es un ejemplo, el atenolol es muy conocido, ¿sí? El atenolol es muy conocido. Después están los antagonistas de calcio, este también es conocido, el verapamil, es muy conocido. Y están los inhibidores enzimáticos convertidores de la angiotensina. A mí me hicieron estudiar todo el proceso de esto en la universidad. No me lo acuerdo completamente. Ni se los voy a enseñar a ustedes porque es como para cardiólogo, para ser un cardiólogo directamente. Pero más conocidos como IECA. Y el más conocido es el enalapril. Recuerden que esto es súper conocido. ¿Sí? Bueno, bueno, volvemos. Estos son algunos de los fármacos que se utilizan para la hipertensión arterial. A ver, cuando yo le diga tratamiento no farmacológico, perdón, pensé que si iba para atrás directamente le mostraba lo que habíamos visto antes. El tratamiento no farmacológico era todo eso, sobre perder peso, sobre dejar el alcohol y todo eso. Todo eso enfermería lo puede hacer sin indicación médica. Y el tratamiento farmacológico, enfermería necesita una indicación médica. O sea, cuando yo les pida no farmacológico o de independiente de enfermería, cuidado independiente de enfermería, puede entrar todo lo que le dije antes. Y cuando yo diga cuidado dependiente o tratamiento farmacológico, me refiero a esto. Vamos a pasar. Acá dice, mencione al menos 5 complicaciones relacionadas con la hipertensión arterial. Ustedes en su trabajo pueden haber colocado otras, ¿sí? No es necesario que hayan colocado estas, pero si quieren completar con estas, excelente, ¿sí? Bueno, la hipertensión arterial, como ya les vengo diciendo, es causa de morbilidad y mortalidad prematuras, o sea, la gente se muere antes de tiempo, bueno, aunque dicen que nadie se muere la víspera, ¿no? Y algunas complicaciones son, como dice ahí, la insuficiencia cardíaca,
los accidentes cerebrovasculares que están a la orden del día, la insuficiencia renal, el ictus, la cardiopatía coronaria, o sea, que son las arterias que irrigan el corazón son las coronarias. Ya habrán escuchado esa palabra muchas veces. También tenemos que saber que hay evidencia científica de que la hipertensión arterial es el factor de mayor peso para el desarrollo de todo tipo de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Está muy asociada con la ocurrencia de diferentes patologías, como otro tipo de enfermedades vasculares, bueno, como dije, las coronarias, insuficiencia cardíaca, como también ya lo dije, la fibrilación auricular, o sea, de las aurículas, ¿sí? Aneurismas, un montón de enfermedades también renales. ¿Mm? El problema es que transforma en una sociedad con enfermedad crónica. Estas son enfermedades que afectan muchísimo el funcionamiento del organismo humano y que terminan transformando a la persona muchas veces en una persona con discapacidad, ¿sí? O sea, o dependiente, si lo quieren decir así. Bueno, yo elegí para hablar de una de las complicaciones, así rapidito, no vamos a ahondar en esto, porque una de las preguntas era desarrollar una de las patologías, y como que yo pensé que la mayoría va a ir por el lado de lo cardíaco y por el lado de lo que es la enfermedad del accidente cerebrovascular justamente, que ustedes ya lo van a desarrollar, así que no era necesario. ¿Mm? Yo dije, bueno, vamos a hablar de la insuficiencia renal. Bueno, ¿por qué la hipertensión arterial daña el riñón? Porque justamente como yo le decía, el riñón está sumamente relacionado con todo lo que es la tensión arterial. De hecho, es el órgano que controla la tensión arterial, ¿sí? Y está, como dice acá, relacionado desde el punto patológico como patogénico, ¿sí? O sea, de la patología y de la enfermedad. ¿Sí? La hipertensión arterial puede ser la causa y también la consecuencia del daño renal, porque a veces el problema renal hace que surja una hipertensión arterial y a veces la hipertensión arterial hace que surja una insuficiencia renal. ¿Y por qué lo digo? Como dije, como es el órgano que controla la hipertensión, a veces cuando no funciona, genera una hipertensión. Pero si yo ya tengo la hipertensión arterial, puede ser que ese bombeo que yo les comenté, tan fuerte que necesita hacer el corazón para que se drene, no, para que irrigue todos los órganos, haga que justamente sean las arterias que irrigan el riñón las que se vean afectadas eh, por ese bombeo fuerte y que pierdan la elasticidad, por lo cual se dañan las arterias que irrigan el riñón y ¿qué ocurre? El riñón termina siendo el afectado, entonces termina siendo la hipertensión arterial la consecuencia del daño renal. ¿Me explico? O sea que está íntimamente relacionado y muchas veces no se sabe de dónde surgió esto, y cuál empezó primero. Hasta ese punto llego, ¿sí? Bueno, y como dice acá, también puede acelerar la evolución de algunas enfermedades renales, otro tipo de enfermedades renales que no están relacionadas con la hipertensión, pero la hipertensión puede agravar estas enfermedades, ¿sí? En ausencia de tratamiento antihipertensivo, o sea, si la persona no está tratada y muchas veces no sabe que tiene esta hipertensión, como ya les comenté, hay un 42% de pacientes que no se tratan, ¿sí? Y ante eso es muy frecuente que los riñones sean sumamente afectados, ¿sí? Dice, los riñones filtran los residuos y los líquidos adicionales de la sangre utilizando muchos vasos sanguíneos. Es interesante saber, no sé si después tengo que darle sistema urinario, no sé si está incluido pero bueno, es muy interesante la manera en que lo hacen. De hecho, es un órgano muy noble, sin ellos no podríamos sobrevivir, ¿sí? Entonces, si esos vasos sanguíneos se dañan, son los que llevan para filtrar todo ese tipo de residuos,
porque no reciben ni oxígeno ni nutrientes, ¿qué va a ocurrir? Nos va a generar una insuficiencia renal. O sea, nuestro cuerpo va a estar impedido de filtrar esos residuos y vamos a terminar necesitando una diálisis, que es un riñón artificial que filtra nuestra sangre, que reemplaza esa función de los riñones de quitar todos los residuos que van llegando a través de la sangre para ser filtrados en él, ¿sí? Y que muchas veces que lo eliminamos a través de la orina. Bueno, todo esto ya los expliqué, así que no lo voy a leer. Lo expliqué con mis palabras. Bueno, esto no lo voy a explicar cómo se hace la diálisis, pero quería que vieran cómo es un aparato de diálisis, ¿sí? Bueno, acá el paciente tiene, por ejemplo, la fístula, donde eso queda en el órgano, o sea, en el cuerpo, y cuando va a presentarse a diálisis, directamente lo conectan a él. Bueno, cuidados de enfermería para pacientes con hipertensión arterial. Yo les voy a poner algunos, ¿sí? Pero lo que ustedes hayan colocado pueden ser diferentes o pueden ser los mismos, está bien, ¿sí? Hay muchos cuidados de enfermería. Bueno, medición precisa de la tensión arterial a intervalos frecuentes, o sea, por lo general cuando ya la persona sabe que tiene hipertensión arterial y está internada, se le toman según el protocolo. Y si ustedes son domiciliarios, se le coloca, se le mide en cada cambio de guardia antes y después de retirarse, o sea, antes de retirarse y al ingresar, ¿sí? Eso es lo mínimo. Pero si hay una indicación médica de medirle en otro momento, también se hace, ¿sí? Pero por lo general, mínimamente se le tiene que medir mañana, tarde y noche. Cuando vuelvo a repetir, cuando uno está en domiciliaria, siempre le tiene que medir al ingresar a la guardia y antes de retirarse a la guardia. Y siempre registrar. Después, evaluación de los pulsos apical y periférico. ¿Se acuerdan? Apical en el ápice del corazón con el estetoscopio y el periférico en cualquiera de los pulsos periféricos que ya saben porque ya los deben saber de memoria. Evaluación de la frecuencia cardíaca incluyendo el ritmo y las características con la finalidad de encontrar efectos de la hipertensión sobre el corazón y vasos periféricos. ¿Se acuerda las diferentes características que debe tener el pulso? Que es el ritmo, si es alto, si es bajo, la frecuencia, etcétera, ¿sí? Uno va evaluando eso para ver si tiene se está afectando de alguna manera todo lo que sea cardiológico. Una entrevista al paciente en busca de síntomas indicativos de secuela de hipertensión, como por ejemplo epistaxis. Epistaxis es sangrado de la nariz, dolor anginoso, que es dolor en el pecho, disnea, que es la respiración cuando uno respira mal, si es que vamos a decirlo así, ¿sí? Trastornos visuales, vértigo, cefalea, nicturia. Nicturia es orina a la noche. A ver, todos estos factores es como yo les decía, ¿se acuerdan? Determinación de la hipertensión arterial. Todos estos factores pueden existir en la persona, ¿sí? Pero no son determinantes de la hipertensión arterial. La única manera de que yo pueda decir esta persona tiene hipertensión arterial es midiéndole con el tensiómetro, ¿sí? Pero claro, si uno ve que el paciente tiene este tipo de síntomas, eso puede indicar que la persona está cursando un proceso de hipertensión, por lo cual ahí uno debe medir, ¿sí? Estos son factores que deben hacer que la enfermera, sin necesidad que nadie se lo diga, le mida la tensión arterial. ¿Entienden? Por eso son cuidados de enfermería. Administración de medicamentos para la hipertensión según indicación médica. O sea, la administración es obligación de la enfermería. La indicación es médica, ¿sí? Educación al paciente con respecto al ejercicio, alimentación, manejo del estrés y farmacología. Educación al paciente. La palabra educación es mucho más grande que simplemente decirle tenés que adelgazar, ¿sí? Incluye muchas cosas. Educación al paciente en lo referente a reconocer los signos de hipertensión. Una persona cuando ya está diagnosticada con la hipertensión, uno le va a decir que tiene que reconocer, por ejemplo, todo lo que dije hoy,
sangrado nasal, dolor en el pecho, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces uno le enseña al paciente cómo reconocer esos signos para que esté alerta, se mida la tensión arterial en ese momento y si es necesario recurra al médico. Educación al paciente en lo referente a las consecuencias vasculares de la hipertensión, que el paciente sea consciente de que la hipertensión no simplemente es un numerito que uno le dice, ah, tengo hipertensión, sino qué puede producir en él. No es cuestión de asustar, sino de educar, ¿sí? Para que la persona pueda generar algún tipo de conciencia. Después él puede decidir tratarse o no, pero ya tiene el conocimiento de lo que le puede pasar, ¿sí? Después, evacuar todas las dudas que el paciente tenga, aclarando también el programa de cuidados personales. Muchas veces le decimos al paciente, usted tiene esto, principalmente a los médicos que no tienen tiempo, entre comillas, y lo largamos así. Y no le explica absolutamente nada qué es lo que tiene que hacer con su vida a partir de ese momento. Entonces, le hablamos, le decimos, estos son los cuidados que usted tiene que tener a partir de ahora, la sal, el ejercicio, bla, 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 y por qué, ¿sí? Y también el programa de cuidados que incluye la medición de la tensión arterial frecuentemente, fijarse los síntomas, saber cuándo tiene que tomar la medicación, saber que no tiene que interrumpir la medicación por más que su medicación esté actuando de manera correcta. Muchas veces los pacientes cuando se estabilizan dejan de tomar la medicación y no es así, o toman la medicación solamente cuando cuando están hipertensos. O sea, esas cosas es labor de enfermería explicar, ¿sí? Explicarle al paciente qué es lo que tiene y cómo tiene que hacerlo, ¿sí? En el caso de los ancianos, la enfermera debe asegurarse que el paciente comprende el régimen y que puede leer las instrucciones, además de tomar las medidas necesarias para que se surtan de nuevas recetas conforme sea necesario. Si van a trabajar con personas con geriátricas, con gerontes, la paciencia que tienen que tener es un extra, ¿sí? Si no, no trabajen con ese tipo de personas, porque, como dice acá, tienen que asegurarse que la persona entendió las instrucciones del médico. Tienen que asegurarse que ellos sepan que no deben dejar de tomar la medicación. Tienen que asegurarse que ellos van a saber cuándo tienen que volver a retirar la receta, ¿sí? Etcétera. Incentivar a los familiares a participar en el programa de enseñanza para que apoyen al anciano o a la persona, ¿por qué no?, en sus necesidades, ¿sí? Y en ancianos tener en cuenta la hipotensión que podría causar la medicación antihipertensiva, principalmente al momento de levantarse de la cama o de una silla para evitar caídas. Claro, porque en muchas personas, y principalmente cuando están empezando el tratamiento y todavía no se conocen muy bien, y por ahí todavía no se encontró la dosis adecuada para esa persona, puede producirle hipotensión y bueno, muchas veces produce desmayos o vaídos y la persona termina lastimada o con una quebradura que es mucho peor. Siempre cuando ustedes administran medicación antihipertensiva, tienen que controlar cuando el paciente se va a levantar, etc. Bueno, desde el lugar de enfermería, ¿cómo educaría a la población para prevenir el desarrollo de hipertensión arterial? Obviamente que esto es súper personal, ¿sí? Súper personal, lo que ustedes hayan desarrollado va a estar bien, ¿sí? Salvo que hayan puesto algo muy absurdo, ¿no? Pero bueno, tienen que saber que las actividades y la enseñanza para la promoción de salud se centran en los factores de riesgo que se pueden modificar de la hipertensión. O sea, hay cosas que uno como enfermero no puede hacer, entonces, y tampoco el médico. Entonces, si es genético no se puede modificar, pero lo que sí se puede modificar es el estilo de vida. Por eso es importante educar a todos los pacientes, aún a los niños y a los adolescentes. ¿Sobre qué? Podemos hacer educarlos sobre los efectos nocivos del tabaco, recomendando que lo abandonen o que nunca empiezan a consumirlo. Podemos educar sobre la obesidad y el consumo excesivo de alcohol y la vida sedentaria. ¿Sí? Podemos educar sobre el beneficio de una dieta rica en frutas y verduras con poca grasa total y saturada. Pero para eso nosotros tenemos que saber qué significa todo eso. Por eso vamos a seguir y seguir y seguir estudiando para poder brindar este conocimiento. Después, los beneficios de que se mantengan activos, de preferencia con ejercicio aeróbico 5 días a la semana, o adaptar el ejercicio a su estilo de vida, a su tipo físico, a sus capacidades. No todos tenemos capacidades como para hacer todo tipo de ejercicio. Entonces, muchas veces uno ve y dice, ¿por qué no haces ejercicio? Porque yo tengo un espolón calcáneo y no puedo hacer. Bueno, hay tipos de ejercicios que se pueden hacer. Puede hacer, por ejemplo, hay ejercicios sentados, aeróbicos sentados ahora, está genial.
Me parece que lo voy a empezar a hacer, si tuviera tiempo. Bueno, después los beneficios del ejercicio para reducir el estrés también. Y hay otras maneras de reducir el estrés. Algunos hacen yoga, meditación, van al psicólogo, salen con amigos, van al cine, cada uno que busque su manera de reducir el estrés, pero que se ocupe. Lo importante es hacer entender a la persona que se debe ocuparse de eso, no preocuparse y no saberlo simplemente. Que encuentre su manera, pero que se ocupe de esa enfermedad, aunque sea un poquito, ¿sí? Es importante ofrecer la detección de la tensión arterial y remitir a los pacientes para su seguimiento. Esto se hace por lo general en campañas de detección. Uno ponen esos puestitos, le miden la tensión arterial, en Capital se han dicho puestos saludables, etcétera, ¿no? Y si uno ve que hay una medición por encima de lo que ustedes ya saben, 140-90, uno le dice, ¿por qué no te haces un seguimiento para que veamos si sos hipertenso o si esto es una medición al azar? ¿Sí? Después, estoy yendo un poquito más rápido porque tenemos que hacer el repaso del parcial. Índice de muertes relacionadas con la hipertensión en Argentina y en el mundo. Esto espero que esto haya sido revelador para ustedes, porque para los que hicieron este trabajo. Según la Organización Mundial de la Salud, se reconoce que la presión arterial por encima de unos valores óptimos, ya lo saben, es el responsable del 62% de los accidentes cerebrovasculares. El 62%, quiere decir que eran evitables, eso es lo peor. Eran evitables con un cambio de estilo de vida, ¿sí? Y del 49% de los casos de cardiopatía isquémica en todo el mundo. O sea, ¿entienden la gravedad de lo que les estoy diciendo? O sea, se podrían evitar todas estas muertes, ¿sí? Y estos accidentes cerebrovasculares. En términos de muertes atribuibles a la hipertensión arterial, constituye el principal factor de riesgo, siendo el responsable el 19% de todas las muertes a nivel mundial. De todas las enfermedades que existen en este mundo, casi el 20% es causa de la hipertensión arterial. O sea, no es cualquier cosa, ¿sí? Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en todo el mundo y en la Argentina también. Según el informe realizado en la base de estadísticas vitales de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud de acá de la Argentina, durante el 2016 la tasa de muerte prematura, o sea, antes, por enfermedad cardiovascular ajustada al sexo y edad fue de 137 por 100.000 habitantes. Cada 100.000 habitantes, 137 se estaban muriendo por enfermedades cardiovasculares relacionadas con la hipertensión arterial. Existen aproximadamente 16 millones de personas en el mundo con hipertensión arterial, de los cuales el 80% son menores de 65 años, lo que constituye un número muy importante de personas en edad activa. ¿Y por qué es importante saber que son personas en edad activa? Porque tienen que relacionar el dato. Si 80% de esas personas, de esos 16 millones de personas, o sea, el 80% debe ser, tengo que sacarle 15, serían 13 millones prácticamente de personas, son menores de 65 años, están en edad activa, pueden tener una ACV o una enfermedad cardiovascular. Estamos hablando de 13 millones de personas que se pueden salvar por un cambio de estilo de vida. Así que la función de enfermería es muy importante aquí, muy importante. Principalmente en el momento de que las personas tomen conciencia de lo que significa padecer una hipertensión arterial, ¿sí? Y la fuente es la Dirección Nacional de Promoción de la Salud y el Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Esto lo pueden encontrar en el Ministerio de Salud, en la página del Ministerio de Salud para descargarlo. Bueno, me están quedando 10 minutos, a ver si hay algo más acá. Esto creo que es lo último, sí. Y después ya vamos a cortar para darle el repaso del examen, que es rapidito. Explique qué relación tiene la hipertensión con el riesgo cardíaco. Bueno, esto yo ya les expliqué más o menos.
El aumento crónico de la presión sanguínea termina por lesionar la vasculatura de todo el cuerpo, ya se los había explicado, en particular de ojos, corazón, riñones, cerebro, y de modo que hay una disminución de visión, oclusión coronaria, o sea, la oclusión coronaria quiere decir que las arterias que irrigan el corazón ya no puede infundir sangre al corazón, por lo cual produce un infarto. El corazón ya no recibe sangre, el tejido muere y no se recupera. Del infarto ese tejido murió y ya no sirve, ya no late. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, y los accidentes cerebrovasculares son los que tienen más consecuencias de una hipertensión no controlada, o sea, son las consecuencias más comunes de una hipertensión no controlada. Otro fenómeno que ocurre es que dado al bombeo del corazón, el músculo cardíaco se termina atrofiando, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les pedí que me describieran la atrofia muscular. Si no, lo buscan, que es atrofia muscular. Bueno, esto yo ya se los había explicado mediante todo el proceso. Por lo general no les daría tarea, pero para las personas que no hicieron el trabajo de hipertensión arterial, quiero que para la semana que viene me escriban una pequeña conclusión personal de lo que aprendieron sobre la hipertensión arterial con este trabajo, ¿sí? Esto yo se los voy a pasar, como siempre, como a modo de clase, no se preocupen. Así que tengan en cuenta eso. No es que tienen que copiarlo ni nada, yo se los voy a dar. Y los que ya hicieron y quieren incluir algo de este trabajo, bienvenido sea. Bueno, la bibliografía también está acá. Vamos a salir de nuevo porque quedan 7 minutos y medio y volvemos para el repaso del examen, ¿sí? ¿Me entendieron? Bueno, vamos a finalizar, le paso el último link.